Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar a una reflexión muy importante para nosotros también, porque hay veces que nosotros pensamos que el camino del Señor Jesucristo es para unas veces sí y otras veces no. Me explico. Es para hacerlo o caminarlo de vez en cuando, para practicar la comunión con el Señor Jesucristo de vez en cuando. De pronto, para algunas personas es más que de vez en cuando, es una vez al año. De pronto, para algunas personas es celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Para algunas personas es solamente de pronto la comúnmente llamada Semana Santa. Pero la verdad es que el camino del Señor Jesucristo, este camino que Él nos trazó, como Él es el camino, entonces nosotros debemos caminar por Él constantemente. Y debemos también procurar hacerlo de una manera fervorosa, es decir, de una manera en la que nosotros no seamos tambaleantes y que no tomemos las cosas del Señor Jesucristo tan a la ligera. ¿Han oído ustedes hablar acerca de el agua tibia? Bueno, el agua tibia es la que no está ni caliente ni fría. Está así, tibia, está entre medio solamente. Y muchas veces nosotros quizás hemos leído este texto de la palabra del Señor que les voy a referir para nuestra reflexión de hoy. Y quizás no le hemos puesto mucha atención, pero sería bueno que pensáramos y meditáramos en lo que dice la palabra del Señor. Vamos a tomar lectura de un texto en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el verso 20. Dice la Biblia: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un texto muy bonito. Es una invitación, de hecho, que nos está haciendo el Señor Jesús. Vamos a aclarar el primer punto. ¿Por qué empecé diciéndoles acerca de lo que es el agua tibia, que no es ni caliente ni fría? Porque en los versos anteriores, aquí mismo en el capítulo 3 de Apocalipsis, nos habla la Biblia acerca de lo que es la tibieza, ser tibio. Y por eso es que nosotros debemos examinar la palabra del Señor, mirar los textos y hacer un análisis, a ver por qué es que nos está hablando este texto de esta manera. ¿Por qué la palabra del Señor Jesús se refiere en estos términos? Bueno, si nosotros retrocedemos un poquito en los textos, allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, la Biblia nos está hablando acerca de un mensaje a la iglesia en Laodicea. Laodicea era una ciudad allá en el tiempo antiguo, y el Espíritu del Señor le habló al apóstol en revelación lo que le quería decir a la iglesia en la Odisea, el mensaje que tenía para esa iglesia. Y dice la Biblia que en el versículo 14 que escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O
sea, el Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, dice el versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es una expresión de admiración lo que dice allí. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué nos está diciendo eso la palabra del Señor? Porque es muy importante que nosotros seamos más bien calientes con respecto a obedecer, calientes a aplicar, calientes a leer la palabra del Señor, calientes para obedecer la palabra del Señor, calientes para atender las cosas que el Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra. Calientes. Vamos a parafrasear o a decir una palabra un poco diferente que va con relación a caliente. Fervorosos. Vamos a ser fervorosos en la palabra del Señor. Vamos a ser diligentes y fervorosos para obedecer su palabra. Por eso el texto 15 dice, yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo conoce lo que usted hace y lo que yo hago. Nadie más. Usted puede tener muchos secretos y yo también. Todos podemos tener secretos en la vida, pero el Señor Jesucristo conoce nuestras obras. Dice la Biblia que el ángel del Señor, que la palabra del Señor vino hablándole al ángel de la iglesia en la Odisea, a los miembros de la iglesia y al pastor de esa iglesia, al obispo, al dirigente de esa iglesia, de esa congregación. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y viene la expresión de admiración. Ojalá fueses frío o caliente. Porque fíjese que cuando se refiere en estos términos la palabra del Señor Jesús, nos dice algo que es sumamente delicado para nuestra vida cristiana, para un ser humano que quiere ser fiel a Dios. Por ejemplo, una persona quiere ser fiel a Dios, pero se da sus traguitos y se emborracha de vez en cuando. Una persona quiere ser fiel a Dios y se fuma sus cigarrillos también. Una persona quiere ser fiel a Dios y de vez en cuando se va por allí y se mete donde no debe estar y comete adulterio. Le es infiel a su esposo o a su esposa. Muy delicado eso. Y hay veces esa persona quiere ser fiel a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esa persona? Bueno, exactamente lo que dice la Biblia, que esa persona es tibia. Esa persona le gusta oír la palabra del Señor, le gusta que alguien le hable de la palabra, le gusta hasta leer la Biblia y hasta ir al templo también y cantar, claro que sí. Pero no está viviendo una vida conforme a lo que dice la palabra del Señor. Nosotros empezamos leyendo el verso 20 del capítulo 3 de Apocalipsis, pero recuerde, vamos a ir allá más adelantico, pero hemos retrocedido porque en el mismo capítulo está hablándole a esta congregación y esa palabra la podemos aplicar para nosotros también hoy en día, porque está dentro del mismo contexto, está este capítulo, este versículo 20 que leímos al principio, está dentro del mismo contexto de estos versículos anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Dice la Biblia, ojalá fueses frío o caliente. Entonces el verso 16 dice lo que de pronto muchos no queremos escuchar. Es una palabra fuerte, pero hay que leer el texto también. Dice,
Pero por cuanto eres tibio, ¿se acuerda que les hablé del agua tibia, que no era fría ni caliente? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién dice? ¿Lo dice el predicador en el templo? ¿O lo digo yo? No. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿será que nosotros somos tibios o mejor seremos calientes? Calientes en el fuego del Espíritu de Dios. Y eso no quiere decir que tenemos que ir al templo a saltar y que tenemos que ir al templo a correr por los pasillos de arriba a abajo, de adelante a atrás. No. Es calientes, fervorosos en el Espíritu, es decir, atendiendo a las cosas que la palabra del Señor Jesús nos pide que hagamos para poder estar en el Espíritu, en contacto, en comunión con el Espíritu de Dios. Y recordemos que el Espíritu de Dios tiene un atributo y es que es santo, o sea, Espíritu Santo. Y por supuesto, santidad, eso va de la mano. Y si nosotros no queremos caminar por el camino de santidad, pues simplemente estaremos tibios. No estaremos haciendo lo recto delante de la presencia del Señor y es muy peligroso, porque el texto dice, el verso número 16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Suena fuerte la palabra del Señor, pero es así. Lo que pasa es que recordemos que cuando tenemos una herida y está abierta, se le puede poner el remedio y de pronto el remedio es fuerte. El remedio hace un efecto inmediato allí en la llaga, en la herida y hace que nos duela la herida, pero va a comenzar a sanar. Y así es la palabra del Señor. De pronto nos puede doler que suene duro, que suene muy drástica, pero si nosotros la aplicamos de acuerdo a lo que estamos viviendo, entonces la palabra del Señor nos organiza el camino para andar derechos por el camino que el Señor quiere que nosotros andemos. Ahora vamos al texto número 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tan bonita la palabra del Señor Jesús, porque en los versos anteriores le está hablando a esta congregación y le está diciendo que Él conoce las obras de esa gente que está allí en ese templo y que no son ni fríos ni calientes, sino que son tibios. Tibios para oír la palabra del Señor. Unas veces sí, otras veces no. Unas veces voy, otras veces no voy. Unas veces quiero estar dispuesto para oír la palabra del Señor, otras veces no. Somos tibios y eso no es lo que quiere el Señor Jesús. Quiere que para las cosas de Él nosotros seamos fervorosos, seamos calientes, que estemos preparados para hacer toda buena obra. Y cuando eso sucede, entonces el Señor llama a la puerta, como leímos en el verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. En esta reflexión el Señor lo está llamando a usted. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, cualquier persona, oye mi voz, la palabra del Señor, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, vendrá a tener comunión el Señor con esa persona porque ha abierto la puerta de su corazón fervientemente, es decir, está comenzando a ser caliente en el camino del Señor. ¿Es usted tibio? Mucho cuidado porque lo puede vomitar de la boca el Señor Jesucristo. Es mejor ser caliente, es mejor
caminar derecho en el camino del Señor. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.